Y queremos hablar a continuación de una actividad que se va a realizar este sábado 26 a partir de las 11:30 de la mañana acá en la Casa del Arte, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, para que podamos asistir y estar en contexto también con este tipo de temáticas. Para eso nos acompaña la doctora Sandra Saldivia, profesora titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos. También la doctora Pamela Grandón, psicóloga de la Universidad de Concepción, doctora en Psicología de la Universidad de Salamanca y máster en Valoración de Discapacidades de la Universidad Autónoma de Madrid. Pamela, también un gusto. Muchas gracias a ti por invitarme. Diálogos contemporáneos, esta instancia, lo que significa evidentemente posicionar estas temáticas en torno a la salud mental, que sabemos que veníamos con cifras no muy positivas antes de la pandemia y en medio de la pandemia evidentemente se visibilizó aún más y aumentó también claramente esto. Estamos muy contentas de que la salud mental y los desafíos de la salud mental y del estigma, porque son ambos aspectos, los que vamos a abordar el sábado, puedan ser trabajados, presentados en un espacio de conversación, de diálogo, que eso es lo que esperamos tener con Pamela, pero además de diálogo con quienes asistan en esta actividad que organiza la Universidad de Concepción y que busca mostrar, ¿no?, también la investigación y el trabajo que los académicos de distintas disciplinas hacemos. Sí, Pamela, bueno, dentro de tus líneas de investigación tiene relación directamente con esto, con el estigma, con lo que significa evidentemente en lo comunitario esto, porque lamentablemente hasta hace muy poco tiempo yo creo que aún hay personas que dicen, voy a ir al loquero. Y claro, dentro de lo coloquial, pero si uno empieza a hacer este desglose, es como... A ver, ordenemos un poquito el panorama y lo que significa claramente un diagnóstico psiquiátrico o el ir a terapia. Sí, es súper necesario. Acá tenemos muchas veces visitas de psicólogos y dicen, bueno, yo soy psicólogo y tengo mi psicóloga. Así como de visibilizar y poner lo real que es esto y lo necesario que tiene que ser en nuestra vida. Justamente lo que tú señalas es uno de los elementos que tiene como consecuencia el estigma. El estigma, una de las cosas que genera, ¿no es cierto?, estos prejuicios, estas ideas y estereotipos, digamos, negativos, hace que la gente no quiera consultar, porque nadie quiere que lo vean, ¿no es cierto?, en el loquero, como tú bien dices, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del estigma es, ¿no es cierto?, las dificultades en el acceso a la salud, dificulta el acceso a la salud. De hecho, una investigación que se hizo hace varios años atrás ya en nuestro país, en la que participó Sandra, ¿no?, señalaba que uno de los principales obstáculos para el acceso a la salud era el estigma. El estigma es un tema que hay que abordar, definitivamente. Y viene a ser un obstáculo muchas veces que nos autoimponemos, ¿no? No es necesario que alguien te lo diga. Tú piensas o atribuyes cierta sintomatología que puede tener que ver con un tema psíquico, ¿no? Más bien a otras razones y por tanto limitas la consulta, no asiste al centro de salud o pones algunas barreras a eso, ¿no? Sí, en ese sentido también respecto a estas cifras que tenemos actualmente en nuestro país, que seguimos utilizando esas cifras respecto a esa investigación que realizaste, Sandra, con población adulta en torno a los trastornos psiquiátricos que tenemos en población adulta y también en niños y adolescentes. Lo que ocurre en este último tiempo, una apreciación muy personal en todo caso, a través de redes sociales, vamos también tomando términos de la salud mental y los vamos llevando a nuestra vida cotidiana y nos vamos autodiagnosticando. Acá hablamos muchas veces de lo que significa la automedicación y los químicos de nuestro cuerpo, pero acá estamos hablando de que el lenguaje genera realidades y vamos diciendo, no, es que sabes que yo tengo depresión, es que yo vi un video que en TikTok me apareció y no, seguro tengo depresión. ¿Qué pasa también con en ese tema de que, claro, lo estamos visibilizando, lo estamos teniendo muy en lo cotidiano, pero muchas veces le estamos quitando también el peso a lo que significa un diagnóstico que tiene que hacer un experto claramente? Bueno, la verdad es que esto de autodiagnosticarse y automedicarse, en el caso nuestro, no solo tiene que ver con los problemas en el ámbito de lo psíquico, también tiene que ver con lo amplio espectro del ámbito de la salud, ¿no? Hacemos un uso de repente indiscriminado, no sé, de los antibióticos. El paracetamol, me duele algo. Ese es un tema, un país importante de abordar, ¿no? Y sobre el cual es tan necesario educar.
Lo cierto es que aquí también se produce, pero lo que nosotros planteamos es que aquí hay que hacer diferencias entre lo que pueden ser malestares propios de la vida cotidiana, cuestiones que de repente tendemos a patologizar cuando es esperable que ciertas cosas ocurran, y cosas que pueden ser ya de un cuadro psiquiátrico instalado, por ejemplo, que requiere una consulta al especialista, el tratamiento, etcétera, y seguir las indicaciones, obviamente. Sí, este ciclo que ha abierto a todo el público está organizado por la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y la Investigación y Desarrollo, la BRID, acá en la Universidad de Concepción, Pamela, evidentemente porque hay una responsabilidad desde nuestra casa de estudio de tener a expertas además en esto, abordando estas temáticas y sacar estos prejuicios que hay en torno a esta temática, sobre todo los desafíos que se nos vienen como sociedad, no solamente como país, yo creo que a nivel mundial en torno a la salud mental. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente el tema del estigma tiene que ver con las creencias, ¿no es cierto?, que habitualmente circulan en nuestra cultura, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de pensar que si uno va a atenderse con un profesional del ámbito de la salud mental es porque está loco, entre paréntesis, ¿no? O que las personas que tienen ciertos diagnósticos psiquiátricos son peligrosas, o que son impredecibles, o que son violentas, etcétera. Todo ese tipo, ¿no es cierto?, de prejuicio, ¿ya? Tienen que ver con varios elementos. Uno tiene que ver con falta de información, pero además una cosa que nos parece muy relevante es con falta de contacto. En la medida que no generamos una sociedad que promueva espacios de inclusión social con personas que presentan, ¿no es cierto?, determinados, en este caso, diagnósticos psiquiátricos, pero otro tipo de también situaciones que generan estigma, vamos a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, estos prejuicios que circulan. Todos nosotros, ¿no es cierto?, somos parte de esta cultura, por tanto todos nosotros también cargamos con estos prejuicios. Siempre yo digo, ¿no?, todos nosotros somos quienes estigmatizamos y también alguna vez por alguna situación probablemente hayamos sufrido estigma. Sí, en diversas áreas, acá estamos hablando netamente de lo que tiene que ver con salud mental. ¿Cómo podemos hacer este trabajo en conjunto, como indicaba Pamela? Porque claro, tiene que ver un tema desde o acá lo hablamos entre comillas de la academia, de los expertos, desde las mismas casas de estudios, pero también dentro de lo que podemos hacer nosotros que quizás no estamos vinculados directamente en esta materia, porque hay un desafío y todos, la persona que nos está viendo en su casa, a lo mejor tiene un negocio o tiene su vecino, todos tenemos un rol que es súper importante y podemos aportar. ¿Cómo se viene ese trabajo también en conjunto de poder quitar esas barreras y cambiar un paradigma? Sabemos que es súper complejo y se demora muchos años, pero hemos ido avanzando en cierto sentido, o la pandemia nos ayudó quizás un avance un poquito forzado. Sí, yo pienso que un desafío que aún tenemos pendiente en las universidades, en los centros de formación, tiene que ver con cómo formamos a los profesionales, incluidos los profesionales sanitarios. Porque por una parte podemos hacer investigación, todo lo que tú dices, ¿no?, generar conocimiento, pero también en el ámbito de la formación, de repente hay conductas, hay estereotipos, hay ciertas formas de comportamiento que transmitimos a los estudiantes con quienes trabajamos, con quienes hacemos prácticas, internados, etcétera, seminarios, etcétera. Y ahí hay un tema súper relevante que sin duda va influyendo sobre la sociedad, ¿no? Porque las personas, estoy hablando aquí de la persona que está en su casa, de la señora que tiene el negocio, de la vecina, etcétera, sin duda regularmente tiene contacto con los centros de salud, con los SFAM, ¿no?, con la atención primaria. Y ese es el primer espacio donde la comunidad y el personal de salud se encuentran, ¿ya? Ahora, puede ser dentro del centro, puede ser fuera del centro, pero es importante la capacidad que los equipos de salud tengan de educar, ¿ya?, sobre estos temas y también de transmitir conductas y actitudes que no sean estigmatizadoras. Sí, en general, Pamela, también lo que se va dando en esa materia, por ejemplo, si uno va a un consultorio, el departamento de salud mental, como que vamos generando ambientes también como más aislados, sí, o como más silenciosos. Es un desafío, como indica Sandra, que claro, tiene que ver en respecto a la formación de estos nuevos profesionales, pero políticas públicas también, ¿cómo podemos hacerlo? Esos desafíos también a veces dentro de lo más macro. Efectivamente, bueno, es bien interesante lo que tú dices porque hay distintos niveles de intervención, ¿no?
Como tú bien señalas, el nivel más macro tiene que ver con las políticas públicas. Y en este caso, en el ámbito de la salud mental, ¿no es cierto?, tenemos un Plan Nacional de Salud Mental, el 2017-2025, que dentro de sus líneas tiene el abordaje del estigma. No obstante, tenemos un problema, porque aparece, ¿no es cierto?, en el papel, pero tenemos muy poca investigación y muy poco trabajo adelantado sobre qué hacer cuando se presenta estigma. Y un poco nosotros con Sandra hemos trabajado en esto, ¿no es cierto?, en poder levantar evidencia y poder levantar trabajo que permita intervenir en el estigma, en este caso en personal de salud, pero esto es aplicable a los medios de comunicación, por ejemplo, a otras instancias como por ejemplo el Poder Judicial, que las policías, hay una serie de actores sociales, digamos, que están aquí presentes, ¿no? Entonces, un tema es poder no solamente que esté, sino que digamos, ese papel que consagra, ¿no es cierto?, que se haga de alguna forma, que baje y eso se pueda llevar a la práctica. Otra cosa es, ¿no es cierto?, en el caso de salud, los dispositivos de salud. ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo es la estructura del trabajo? Todos esos elementos también influyen en cuál es la relación que tiene el personal de salud con los usuarios y usuarias, ¿ya? Y por tanto, cómo, ¿no es cierto?, esa relación puede o no generar estigma. Y el último nivel es el nivel ya del personal mismo y de las actitudes que las personas, ¿no es cierto?, que trabajan puedan tener hacia las personas con diagnóstico psiquiátrico. Porque es bien interesante, si tú te fijas, el personal, por ejemplo, de salud mental es personal que tiene formación en el ámbito. Sí. No obstante, sigue teniendo algunas ideas y algunas creencias, ¿no es cierto?, sobre sus usuarias y usuarios que tienden a la estigmatización. En torno a eso le dejo la pregunta ahí abierta a ambas. El cambio generacional. Porque uno puede ver quizás personas, no sé, más de 50, más de 40, una vez es que es más señora de alma. No, pero hay un cambio generacional claramente de que estas temáticas se hablan, la gente más joven o esta nueva generación habla más de esto. Y acá vuelvo a este tema de que quizás a veces hablarlo mucho dentro de lo cotidiano y no con los expertos nos puede generar choque. Como que sale peor el remedio que la enfermedad muchas veces, porque dentro de lo que se puede abordar tanto, le vamos perdiendo quizá un poquito el sentido. ¿Cómo se ve también en ese sentido con la diferencia generacional? La dejo ahí abierta. Claro, yo creo que lo que tú planteas es más bien una pregunta que está abierta, ¿no? Sí, porque es un desafío no solo para el tema de estigma y de los temas de salud mental, sino cómo pasamos desde un ámbito donde esto era una especie de tabú, ¿no?, donde no se hablaba, a un tema donde se habla tanto que se trivializa. Y ahí nos perdimos, hay un eslabón sobre el cual necesitamos más evidencia, necesitamos saber qué hacer, necesitamos análisis de distintas disciplinas, porque hay una mirada que tiene que ver con lo sociológico, así como hay una mirada que tiene que ver con lo clínico, ¿no? Así es. O con lo psicológico, o con la salud pública, que es el ámbito donde Pamela o donde cada una tiene su visión disciplinar. Sí, Pamela. Sí, no, yo también creo que efectivamente esto tiene que ver que hemos pasado de un extremo, como tú bien decías, a otro, ¿no? Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esa pregunta está abierta y las nuevas generaciones yo espero que nos ayuden un poco. No obstante, como yo decía, como estas creencias, ¿no es cierto?, y estas ideas estereotipadas están en la cultura, las nuevas generaciones también de alguna forma las incorporan, las internalizan. No obstante, como no es políticamente correcto actualmente, ¿no es cierto?, discriminar a alguien, estigmatizar a alguien, el estigma lo que ha hecho es que ha ido mutando. En la forma, ¿no? Exactamente, se presenta pero de una forma más sutil. Antes era el rechazo así como muy notorio, ¿no? Ahora, ¿no es cierto?, se presenta de una forma que es más difícil pesquisarlo. Bueno, de esas temáticas estaremos ahí el sábado atentos, hagamos la última invitación a quienes nos están viendo, porque esto es abierto a la comunidad, pero también evidentemente a estas nuevas generaciones que hablamos, que están en formación, y personas que están interesadas también en esta materia. Ahí la dejo a ambas para que nos puedan dejar ese mensaje ahí con la camarita número 3. Por supuesto, a la amplia comunidad de Concepción es una invitación que hace la Universidad de Concepción desde su vicerrectoría para también mostrar e interactuar, para que los académicos, quienes trabajamos, quienes hacemos investigación, podamos vincularnos desde temáticas distintas. Este sábado es esto, pero ha habido otras y vendrán otras. Exactamente. La idea es un evento mensual que vincula
a la academia con la comunidad. Sí. Así que dejamos a todas y a todos muy invitados a esto porque esperamos que sea un espacio nutritivo para todas las personas que podamos participar ahí. Ahí estará moderando también nuestra vicerrectora Jimena Gochás, y que estaremos atentos evidentemente y siempre a la disposición para hablar de estas temáticas, acercándolas a la comunidad. Así que un gusto y éxito en lo que se viene este sábado. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Recuerden que todas estas conversaciones quedan alojadas a través de nuestro sitio web tveu.cl, temáticas que nos preocupan y que nos ocupan claramente como TVU. 17:58 minutos, pausa y ya regresamos.